Bien, ahora sí, vamos a finalizar. Como les dije, todo este repaso que hicimos del funcionalismo, vamos a finalizar con las críticas. Y por qué fue decayendo de la década del 70 en adelante. Fue perdiendo vigencia, es decir, fíjense que acá podemos ver el claro ejemplo de lo que son los cambios en una sociedad. Porque el funcionalismo se inició a principios del siglo XX, tuvo una plena vigencia, una gran aceptación durante buena parte del siglo XX, sobre todo a mediados, cuando Parsons hizo su publicación. Y ya para la década del 70, del 80, fue decayendo progresivamente. Por el propio cambio que hacen las sociedades, fue dejando de explicar por ahí mucho de lo que anteriormente lo hacía. Fue reemplazada por unas nuevas, porque recuerden que nada es absoluto en la ciencia, sino que todo está sujeto a la revisión, ¿no? Puede aparecer una teoría que reemplace, explique mejor, así que es lo que le pasó al, al funcionalismo y bueno, a todas las ciencias sociales en general, ¿no? O sea, nada es estático. ¿Cuáles fueron las principales críticas que le hicieron a esta teoría? Fíjense que vamos a resaltar dos puntos nomás. El primero es que se centraba mucho en la estabilidad y el orden, ¿viste? Esta idea, vieron de que las sociedades eran las estructuras que vivían en armonía, partes que se relacionaban entre sí y que de esta forma llegaban a un equilibrio. Si había algún conflicto, se trataba de solucionarlo para volver al mismo. Todo muy lindo, todo muy genial, pero fíjense, y esto es muy importante y es muy interesante, criticaban que esta idea de homogeneizar a la sociedad, de mostrar a las sociedades como un todo, como algo completo, como todas las partes unidas entre sí, no tenía en cuenta, por ejemplo, o minimizaba algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo las desigualdades sociales, la raza. En realidad todavía, para esta época todavía se hablaba del concepto de raza. A mí me gustaría hablar un poco más de etnia o de diferencias culturales. Género, una cuestión también muy importante. Es decir, esta idea de presentar a las sociedades como un todo único, homogeneizado, ¿no? Como una única, como si la sociedad argentina o la sociedad chaqueña fuera una sola y compartiéramos los mismos valores, fue entrando a criticarse, ¿no? Y con mucha razón, ¿no? Piensen. Obviamente que las sociedades siempre van a estar en conflicto por donde se la miren. Porque si pensamos, como dice acá, en desigualdades sociales, es imposible que haya una estabilidad o una sociedad armoniosa o no exista conflicto en una sociedad que tiene 50% de pobreza, como por ejemplo, como en Argentina o como en la Chequeña, o acá la Resistencia, todo lo que es Resistencia, Fontana, Barranqueras, Vilela, que no le estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a generar conflictos. No podemos decir que por ahí el pasar de una persona, supongamos, pongo por ejemplo, el dueño de 3 supermercados o no sé, un gerente de un banco, sea el mismo, presente la misma realidad que una persona que vive a base de changas, ¿no? O sea, claramente ahí hay una diferencia, que hay una desigualdad, ni que hablar de la gente que directamente vive en la calle o no tiene para comer, ¿no? Si lo planteamos desde el punto de vista de lo económico. Así que ahí ya tenemos una de las tantas diferencias. Piensen, por ahí la Argentina obviamente que tenemos diferencias étnicas, porque también nosotros vemos acá que nuestros hermanos indígenas, la mayoría sufren todavía de discriminación, de falta de acceso a las oportunidades, viven en zonas, por ahí, los que viven en la ciudad viven en barrios alejados o están los que todavía viven bien en el impenetrable o en zonas rurales, por mencionar un ejemplo, pero también piensen a nivel global, tenemos
que diferentes países, como por ejemplo, no sé, no nos vayamos tan lejos. Brasil presenta una gran población de color negro, una gran población de color blanco, y eso, quieran o no, genera diferencias que hasta el día de hoy siguen pasando. Es decir, hay un sinfín de conflictos que pueden ir surgiendo. Piensen en la religión, en todo lo que sea, si bien acá Argentina mayoritariamente es cristiana, puede haber todavía algunos problemas entre la religión, capaz no entre ellas, pero sí entre quienes están a favor y en contra. Piensen en los problemas de género o de minorías sexuales, todo lo que es el colectivo gay, lesbianas, bisexuales, trans. Son cuestiones que están presentes en las sociedades y de que minimizarlas sería, es como la crítica que se le hacía al funcionalismo. No hay ninguna sociedad que sea homogénea, que funcione como un todo y sea todo perfecto. Porque sería por ahí dejar en cuestiones de lado o minimizar, invisibilizar también sería una palabra muy importante, como no mostrar esto que está sucediendo, ¿no? Y que para el contexto de la época, década del 60, del 70, se estaba ocurriendo en el mundo. También todas las cuestiones en torno a la liberación de la mujer, con lo que fueron las pastillas anticonceptivas, a la mujer yendo a la universidad, accediendo a puestos de trabajo, dejando un poco de lado ese rol que tuvo siempre de ama de casa. Bueno, todas esas cuestiones surgieron y vinieron a poner en cuestión al funcionalismo, por un lado, y por el otro vamos a tener una crítica que ya la supimos ver en un momento, que la hizo Weber, que es justamente esta idea de que las estructuras, las sociedades, condicionan el comportamiento humano. ¿Cuál es la crítica a esta idea? De que se le resta importancia, se minimiza el papel que pueden tener las personas, los individuos. O sea, que yo como persona, fulanito, actúe de tal manera, de tal forma, en base a mis creencias, mis convicciones, mis pensamientos, mi experiencia, y no en base a lo que dicta una sociedad, ¿no? A lo que dicta una sociedad, un grupo, una familia. Si no, es como que seríamos todos muy, muy iguales y claramente esto no sucede, ¿no? Así que en esta crítica es parecida a la que ya le había hecho en su momento Weber, ¿no? A que no se podía reducir el comportamiento de las personas, de los miles de millones de personas que hay en el mundo, a cómo funcionan sus sociedades, sino que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar diferentes acciones en base a nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestro bagaje se diría, ¿no? Así que bueno, por estas principales dos críticas al funcionalismo es que ya para la década del 70 y en adelante o comenzó a entrar en desuso. Así que bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Voy a hacer así como un repaso. Esperen. Para pasar en limpio todo lo que vimos hoy, los cambios en la sociología en el siglo XX, vimos el siglo XIX, ahora vamos al siglo XX, todo lo que pasó, bueno, ya lo hablamos. De todas las teorías que hay, nosotros nos enfocamos hoy en el funcionalismo, vimos qué era, por qué se llama así, vuelvo a insistir con la idea, estos conceptos de que la sociedad funciona como un todo, de las estructuras, los aportes de los diversos autores, esta idea de que funciona como el cuerpo humano, y los aportes de Parson y de Merton, más que nada el de Parson, tengan en cuenta esta idea de sistema y de los sistemas sociales. Y por último, las críticas que se le hacen al funcionalismo que acabamos de ver. Bueno, hasta acá, gente. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Algo que no se haya entendido, que explique de nuevo? ¿Algún comentario capaz? No sé. Lo que quieran, lo que gusten. Si no,
Estamos. Como les dije, esta va a ser la penúltima clase que vamos a tener de sociología. La semana que viene vamos a ver el último temita. Probablemente hagamos un trabajo práctico sobre este y el que viene. Va a ser pequeño para que no los estorbe, no les lleve mucho tiempo en su carrera, ¿no? En el resto de las materias. Y ya arrancamos de lleno en ver algunos conceptos de ciencias políticas, así tratamos de dedicarle el mismo tiempo a las dos disciplinas, ¿no? Antes de que termine el primer cuatrimestre. Así que bueno. Si está... Natalia. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora lo miro. No hay drama. Profe, ¿usted nos manda lectura para que podamos desarrollar esto? Sí, sí, señora. Ahora termina la clase y les voy a subir el material al aula. No, todavía, como les dije, no vamos a hacer ningún trabajo práctico todavía, así que la actividad esta semana sería que lean los textos. Quédense tranquilos que ya los hice leer en las vacaciones, ahora esta semana por lo menos van a zafar de Bueno, leer, lo ¿no? Así que, importante que nos sirvió la lectura. bueno, me alegro muchísimo. Sí, ¿no? Se vio reflejado que sirvieron todas las herramientas, así que espectacular, espectacular. Bueno, gente, estamos entonces, nos estamos viendo el martes que viene, ya saben, cualquier cosa me escriben, que tengan unas buenas noches, una linda semana, hasta luego, estamos hablando. Nos Gracias, vemos profe, pronto. igualmente. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.